Cuarto bloque de No Sonoras, entramos en la segunda hora. En las redes, en los fines de semana, hay una sección en Instagram y en Twitter, si vos seguís a No Sonoras, que viene teniendo buenas repercusiones, que a la gente le gusta. Bien. Que pregunta, ¿viste? ¿Qué pasó? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se juntaron esto? Bueno. No lo puedo creer. A partir de eso, claro, Sí. por ejemplo, el otro día habíamos una junta de Papo con músicos de Estados Unidos impecables, o alguna cruza de los Stones o alguna cosa el otro día una de Papo y Slash que la gente no se imaginaba. Sí. De todo esto tiene que ver, y es el autor, el señor Marcos Coleto, que lo tenemos acá en la primera sección. ¿Cómo anda, Marcos? ¿Me escucha o no me escucha? Los escucho perfecto. Muy buenas tardes, noches, si se quiere. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Bien usted? Todo muy bien, por suerte. Bien, acá andamos. ¿Qué estábamos escuchando? ¿Qué estábamos escuchando recién? Peter Gabriel, de fondo, ahí lo tenemos. Recién estábamos escuchando, aunque no lo crean, estábamos escuchando Peter Gabriel desde su primer disco. Digo, aunque no lo crean, porque Gabriel creo que jamás hizo un blues. La única vez que se permitió hacerlo fue en su disco debut del año 1977. Y elegí, digamos, ese tema porque para esta hora, 8:15 de la noche, o sea, más reposado, con más clima un poquito, elegimos ese momento donde los jueves, obviamente, creo que está permitido una latita bien fresca, así que creo que viene menos para eso. Totalmente. Muy bien, una bebida blanca, ¿no? Si es blues, algún whisky, alguna cosa así, ¿no? Y yo, como diría el Coco Basile, lo dejaría para después de cenar. Después de cenar, muy bien. La sobremesa. Muy bien, bueno. ¿Arrancamos entonces? Sí, empezábamos con Peter Gabriel, de su primer disco del año 1977, porque hoy vamos a hablar de un productor que, quizás el nombre no les diga nada, pero cuando empecemos a mostrar las cosas que hizo, capaz que, no les va a cambiar la vida, pero, no sé, van a relacionar un par de cosas que por ahí no estaban relacionadas para ustedes, y tiene que ver con Bob Ezrin. Bob Ezrin, y es el señor que le ha dado al rock esa cuota de orquestas, épica, el tipo que ha llevado al rock a un lugar de orquestas y que le ha dado al rock, siempre fue bastante obsesivo con darle al rock esta situación de trabajar con los instrumentos no convencionales, o sea, obviamente darle buen sonido a la guitarra, al bajo, a la batería, pero meter capas, atmósfera, sonidos que tuvieran que ver con instrumentos no normales, entre comillas, como martillos, ruidos, gritos, campanas, por ejemplo. A un productor que siempre ha trabajado un poco con estas bandas que no solo hacían música, sino que le daban un sentido al escenario, la puesta en escena. Y vamos a hablar de él, pero vamos a hablar de dos personas que él apadrinó, dos productores, un dueto de productores que tuvo muchísimo que ver y que tiene que ver con él. Pero a ver, Bob Ezrin, para que tengan un... Bob Ezrin, tipo, digamos, se hace famoso a principios de los 70 produciendo a Alice Cooper, que tiene que ver con esto de la puesta en escena, el vestuario, lo teatral, que de alguna manera... produjo este disco, School Outs, este discazo de Alice Cooper del año 1972. Todos los discos de Alice Cooper hasta el año 75 los produjo este señor. No vamos a quemar nada porque vamos a ir mostrando qué más produjo. Pero ahí tiene imágenes y todo. Qué lindo vinilo, ¿eh? Qué vinilazo ese, Vamos mostrando, digamos, son algunos vinilos un poquito viejos. ¿Cuántos tenés? ¿Cuántos vinilos tenés? El mundo quiere saber. Y hay un par que vamos a ir mostrando en la sección, que es mensual. Me quiero detener en dos situaciones. Primero, es un tipo que siempre apadrinó a dos tipos que después van a armar un dueto de producción muy importante para el rock norteamericano del 75 en adelante, que se van a sorprender bastante. El primer tipo es Jay Messina. Jay Messina quizás no le suena para nada, pero Jay Messina es un tipo que empieza muy aficionado con la electrónica, no con la música electrónica, sino con lo electrónico en sí.
El tipo empieza con eso en el Instituto RCA. Su primer trabajo, por ejemplo, no tuvo que ver tanto con la música, sí con lo artístico, y fue en el estudio de Don Elliott como asistente en la banda sonora de la película de Ravi Shankar, en el año 1965. Sí. Más tarde es contratado por Phil Ramone. ¿Quién es Phil Ramone? Phil Ramone es el tipo que produjo, por ejemplo, lo que es para mí, por lo menos para mí, el último gran disco de Fito Páez, el disco de Fito del año 99, Abre. Bueno, lo produjo este señor, Phil Ramone. Phil Ramone tiene que ver con la dirección artística de varios temas de esta película, llamada Flashdance, Sí. del año 83, como por ejemplo el tema Maniac. Bueno, el tipo es director artístico de ese tema, productor, y también fue productor del único disco que se recuerda a día de hoy de Julian Lennon, el hijo de John, el primero que tuvo con Cynthia Powell. Este disco ochentoso del año 84 llamado Ballot, que tiene esa canción Ballot que aún hoy en día sigue sonando en las radios. Bueno, Phil Ramone es el tipo que lo agarra para trabajar en su estudio iRecording, donde Fito Páez grabaría en el 99 Abre. Y ahí el tipo empieza a hacer grabaciones de cintas de 2 pistas, Jay Massina, empieza a trabajar en, por ejemplo, ingeniería de sonido de jingles, hace jingles publicitarios, y en un determinado momento lo mandan para The Record Plant, para los estudios famosísimos de Record Plant, donde ha grabado Hendrix, Aerosmith, The Who, Lennon, bueno, Zeppelin, todos pasaron por The Record Plant. Los estudios de un italiano llamado Roy Cicala, que en algún momento en estos de los linkeador lo estuvimos nombrando. Y el un peladito era, ¿no? Es un peladito ese, ¿no, Marcos? Sí, un tipo que el otro día estaba con... No, ese es Jimmy Iovine. Jimmy Iovine, que tiene que ver con Roy Cicala, que Roy Cicala lo apadrina, lo llama en un determinado momento en una Pascua de sorpresa, le dice, venite al estudio a atender el teléfono. Y cuando va al estudio le abre la puerta a Lennon. Entendí por qué tenía que venir al estudio, dijo Jimmy Iovine. Bueno, que sería su primer trabajo profesional en la música. Pero acá el tipo, digamos, hace singles publicitarios y se encuentra con que el tipo que le mezclaba los singles publicitarios era un productor, un pibe que estaba empezando a trabajar como cadete ahí, llamado Jack Douglas. A ver, Jack Douglas es un pibe que empieza, digamos, miren cómo empieza, un dato que yo no sabía. Sí. Jack Douglas fue reclutado para escribir canciones de campaña para la carrera senatorial de Robert Kennedy en Nueva York. De ahí, él arma una banda un poco soul, él era blanco, igual es blanco, un poco de música negra y demás, pero norteamericano. Firman con el sello de los Isley Brothers, gran banda de música negra. Graban en los iRecording y durante esas sesiones de casualidad se pone a mezclar y es un viaje de ida. El tipo se inscribe en un curso de ingeniería en Manhattan y entra a trabajar como cadete en The Record Plant, un pibe, como le pasó a Jimmy Iovine en el mismo estudio en la misma época. Sí. Pero hay una similitud donde se cruzan Jay Massina y Jack Douglas. El primer trabajo serio de Jack Douglas, el primer trabajo serio por estar ahí deambulando en los pasillos, se encuentra con Pete Townshend. Pega onda con Pete Townshend, guitarrista de los Who, y lo invita al estudio porque estaban trabajando en el embrión del gran disco de The Who, Who's Next, que en un momento se iba a llamar Lighthouse. El primer trabajo serio de Jack Douglas es trabajar un poco en la ingeniería de sonido del embrión de ese disco, que teníamos la canción Papa Relay, ahí de fondo, de ese gran disco que después saldría en el 71. Al mismo tiempo que él está haciendo su primer trabajo serio, era, digamos, el primer día que Jay Massina llega a los Record Plant, se estaba grabando todo esto que tenía que ver con el disco de los Who, con este primer comienzo de Who's Next. ¿Qué cantidad de discos que hablamos ya, Marcos? Un montón. Sí, a ver. Pasamos por Alice Cooper, Nombró Alice Cooper. Espero no marearlos. Nombró Pero van a ver por qué tiene nombró el hijo de Julian Lennon, o sea, nombró el único disco fue de Julian, ese que nombraste, Marco, hacemos un raconto. Nombraste Abre de Fito. De Fito, sí. Sí. Nombraste Who's Next de The Who. De The Who. Uh-huh. Sí. O sea, a ver. Yo quiero ver para dónde va a disparar esto, ¿eh? Sí. ¿Cómo? Bueno, ahora van a ver el acercamiento con Bob Ezrin. A ver. Tiene que ver con estos dos, que sigamos, se mete ahí en el medio.
Ahí Jay Massina, como trabajaba en The Record Plant, a ver, los ingenieros de este estudio venían con el estudio. Un productor agarraba el estudio, te venía un ingeniero de rebote. Era como del cielito acá, para que la gente entienda, como del cielito acá, cuando se grababan todos los discos del cielito. Exactamente. Perfecto. Entonces, Jay Massina se pone a trabajar como ingeniero en un disco, bajonero total, que se graba ahí mismo en The Record Plant, Sí. llamado Berlin, de Lou Reed, del año 73. ¿Quién lo producía este disco? Bob Ezrin. Lo producía Bob Ezrin porque el disco era una obra conceptual, una ópera rock de una pareja de yonkis adictos a la heroína, donde había violencia de género, gente que se cortaba las venas, gente que tenía que dejar a los nenes en asistencia social porque no los podía criar porque era adicta a la heroína. Sí. De hecho, hay una canción en Berlín llamada The Kids, Los Chicos, que trata sobre ese momento cuando esta pareja de drogadictos deja a sus hijos en la asistencia social, porque no los puede criar, y los nenes gritan, mamá, papá, bueno, es escalofriante. ¿Saben quiénes son esos nenes? De 8 y 11 años. ¿Quiénes son? Los hijos de Bob Ezrin. Y acá se dan cuenta lo obsesivo que es por los ruidos no convencionales, que no tengan que ver con el instrumento convencional en el rock. ¿Por qué digo esto? Porque miren lo que hace Bob Ezrin. Les dice a sus hijos de 8 y 11 años, chicos, lo lamento, mamá murió. Ah, los puso Mamá, en clima. Los puso en clima. Mamá acaba de morir en un accidente automovilístico. Claro. Entonces los nenes ahí, claro, lloraron, se asustaron, hicieron de todo, y esos gritos escalofriantes quedaron en esa canción tremenda, de esa obra tremenda. Está todo loco, está todo loco. Ahí Jay Massina trabaja que Jay Massina ya era socio de Jack Douglas, trabaja con Bob Ezrin. Sí. En ese mismo año, Jack Douglas trabaja por primera vez, o sea, le dice, Jay Massina le dice, che, ¿por qué no llamás a mi amigo Jack? Y lo llama para, bueno, los dos se van a trabajar con Bob Ezrin en la producción de un disco del año 73 de Alice Cooper, que es el disco que le sigue a School Out, donde también iba a trabajar un tipo llamado Robin Black, Sí. que después iba a ser productor en Ibiza del disco Himno de mi corazón de los abuelos de la nada, pero no vamos a contar más nada porque si no nos vamos. Claro, no, estamos en Estados Unidos, vos ya me quedé yo a Europa, me quedé tirado en Ibiza, no, nos quedamos acá. Exactamente. Que ya Ibiza lo venís tocando bastante en estas últimas semanas. Claro, entonces, ahí termina, termina de hacerse cargo en ese mismo momento, cuando estaban haciendo el disco de Alice Cooper. Lo llaman a Jack Douglas, como era jovencito, como era de Greenwich Village, y como iba a ver a Lou Reed y sabía un poquito de esto de lo protopunk, lo llaman para ser ingeniero del primer disco de una banda protopunk de transexuales llamadas The New York Dolls. El primer disco de los Dolls, que lo producía un tipo que no tenía absolutamente nada que ver con los Dolls, llamado Todd Rundgren. ¿Quién es Todd Rundgren? Alguno capaz que lo conoce. Sí. Todd Rundgren, por ejemplo, es el tipo que compuso Influencia, el tema que después hace Charlie. Charlie, claro, sí. Ese señor que no tiene nada que ver con el punk iba a empezar a producir a esta banda de adictos como los Dolls. En un momento se harta de los pibes, y el que se termina haciendo cargo de una protoproducción, si querés, es Jack Douglas, que no sabía producir, y en ese mismo momento pasa Bob Ezrin y le dice, che, vos te tendrías que animar a producir, mirá, no solo tendrías que ser ingeniero, te tendrías que animar a producir. Entonces, en ese determinado momento había un dúo de management que manejaba a New York Dolls, que también manejaba a una baby band, a una banda bebé como los hijos de los Dolls, que era una banda llamada Aerosmith, que le debe sonar hoy. Ese me suena más todavía. Sí, ahí nos vamos acercando. Ese management se lo quiere llevar a Jack Douglas para que produzca estos pibes en su segundo y tercer disco, y Bob Ezrin, por otro lado, le dice, toma, el último disco de la banda de Alice Cooper Group, te lo dejo vos porque a mí no me gustan las despedidas.
te lo dejo a vos. Entonces va a producir el disco Muscle Love del año 74, el último de Alice Cooper Group, después fue Alice Cooper solo. Alice Cooper solo. Y ahí, digamos, él, en un momento, Aerosmith llega con Bob Ezrin para hacer el segundo disco. Año 74, The Record Plant. Los 3 primeros días, Aerosmith no hizo nada más que drogarse, estar ahí de joda. Hicieron la previa, digamos. Y Bob Ezrin, y un día Steven Tyler, que el tipo sigue teniendo el papel en su casa, lo reconoció en su autobiografía, un día Steven Tyler llega al estudio, el cuarto día, y ve en la consola, ustedes no están preparados. Lo toreó directamente. No están preparados para trabajar conmigo. Epa. Se borra Bob Ezrin porque era un tipo derecho que no le gustaban las vueltas, sí. Y le dice, al que iba a ser el ingeniero del disco, a Jack Douglas, le dice, toma, hacete cargo de la producción. Estos faloperos, no los quiero más. Exactamente, con ese disco llamado Get Your Wings, que es el disco, el segundo disco de Aerosmith, históricamente el peor disco de ellos, pero bueno, ahí como que es la segunda producción de Jack Douglas. Peores que los de ahora, Marcos. Mirá que los de ahora son medio los últimos, ¿no? Sí. Pero tienen las baladitas que por lo menos lo saben, que por lo menos van a la radio. Claro. Entonces, ahí, digamos, ya se preparan Jack Douglas con Aerosmith para hacer uno de los grandes terceros discos de la historia. Antes, en la industria de la música, el tercer disco era, digamos, el asentamiento, ¿no? Ahora, que se asentaba. Sí, es ¿no? ahora o nunca, digamos, Claro. dejamos por soltar la mano. Claro. Entonces, la pegan con Toys in the Attic, donde tenía, bueno, What This Way, Sweet Emotion, bueno, muchísimas grandes canciones que llevan a Aerosmith allá a ser una banda importante, y eso ya es producido por 2 pibes que Bob Ezrin impulsó, que son, ahí es cuando arman el dúo de producción, Jack Douglas con Jaime Messina, productor e ingeniero. Productor e ingeniero. Entonces ya ahí se arma una buena movida, pero un año después, en el 76, Bob Ezrin lo llama de nuevo a Jaime Messina para producir por primera vez una banda llamada Kiss, porque Kiss necesitaba llevar lo que pasaba en sus shows, que no eran conciertos, sino que eran espectáculos, como siguen siendo hoy en día, al estudio. Por eso es una banda que se hace conocida con un disco en vivo, o sea, consagran con un disco en vivo como Live, que el otro día cumplió 45 años, y al mismo tiempo Jack Douglas está tratando de convencer a Casa Talentos de la subsidiaria de Columbia, que era la discográfica para la cual trabajaba, Sí. Que agarre a una banda que él había visto en Wisconsin, que le había volado la cabeza, llamada Cheap Trick. Chip Trick. Okay. Cheap Trick. Que La Cheap han Trick nombrado, la han sí. nombrado Sí. en la sección. Exacto, entonces, los Cheap Trick, entonces lo llama y le dice, che, Jay, vos que terminaste de trabajar con Kiss hace un mes, venite para acá, tenemos esta banda en The Record Plant, ahí de nuevo los dos. Pero ¿qué pasa? Ahí Jay sirve como nexo para hacerle la pata a Cheap Trick en su primera gira para que giren con Kiss. Y esto, digamos, ¿por qué me detengo en esto? Porque no es casual, porque ahí mismo, digamos, van a tener muchas cosas en común. Ahí Jay Messina, por ejemplo, va a ser el tipo que se vuelve ya el ingeniero de por sí, el tipo que va a grabar a Kiss, Sí. y en el año 79 va a ser el tipo que va a mezclar, por ejemplo, Dynasty o un Masked, los discos que tenemos por acá, por ejemplo, este disco del año 80 de Kiss. Claro, como que la etapa de... acompaña a Kiss en la mejor etapa, en la mejor época. Sí, exactamente, exactamente. Entonces, ahí en ese mismo momento, cuando Jay Messina y Jack Douglas se van a producir a Cheap Trick, Bob Ezrin ya se queda solo para producir a un hombre que había dejado una banda llamada Genesis en su primer disco, que era Peter Gabriel. Que ya ahí él se corta solo, ya les dijo, bueno, yo ya los ayudé, los empujé, ahora manéjense solos. Claro, pero el nombre estás tirando, o sea, no empezaron a laburar con chiquitas. Sí, no, También son los primeros Claro. discos de esas bandas, ¿no? Pero igual, o sea. Sí, claro. Entonces, pónganse a pensar que, nada, en el año 79, Jay Messina producía Dynasty, donde sale Was Made from Loving You Baby de Kiss, Sí. y al mismo tiempo, una vez más con Jack Douglas, producían este gran disco en vivo de Cheap Trick, en vivo en el Budokan, y al mismo tiempo, lo de Cheap Trick, digamos, se consagran con este disco, empiezan a trabajar
en un disco donde ya se quieren acercar a los Beatles, porque se comen el viaje de que son los Beatles, porque en Japón la rompen a una situación de Cheap Trick manía. Entonces los tipos dicen, somos los Beatles. Entonces van a buscar a George Martin, producen un disco de George Martin, tratan de experimentar un poco, tratan de hacer melodías Beatles. Y Jack Douglas, que es el tipo que los había padrinado, que es el tipo que los había producido en 3 discos, que es el tipo que los había ayudado, al mismo tiempo estaba produciendo el último disco de John Lennon, Double Fantasy, que salía el 17 de noviembre del año 80, 3 semanas antes de que lo asesine Mark David Chapman. Claro, o sea, lo cambiaron y grabó a uno de los Beatles, o sea... No, pero miren la generosidad que tiene Jack Douglas, que les dice, amigos, vos, Rick Nielsen, guitarrista de Cheap Trick, vos, Carlos, sí, tenía apellido Carlos, el baterista de Cheap Trick, ¿por qué no vienen a tocar al disco de Double Fantasy? Ahí se vuelve ese nexo. Y después, a ver, Bob Ezrin en el año 79, o sea, el tipo ya se había borrado de esa historia, sí. Mientras que Jay Massina producía y mezclaba la mejor etapa de Kiss con I Was Made for Loving You Baby, o también trabajaban en el 79 en este gran disco en vivo de Cheap Trick, ya se manejaban solos, pero Bob Ezrin se había ido a lo más alto porque Bob Ezrin en ese mismo 79 producía tremendo. Los ruidos, bueno, los gritos, ahí es donde él se consolida totalmente. Y después, aunque no lo crean, Bob Ezrin en el año 1995 va a ser el mismo tipo que va a producir en los Estados Unidos lo que es Avalancha de Héroes del Silencio. Pero Avalancha de Héroes del Silencio. Mirá dónde quedó, saltamos de Wall a Avalancha de Héroes del Silencio. Una cosa... Sí. De Cheap Trick, nada que ver a Héroes del Silencio, claro. De Lennon a Héroes del Silencio. Exactamente, sí. Y bueno, en los primeros discos de los Héroes del Silencio, los discos anteriores a Avalancha los produjo Phil Manzanera, que era el guitarrista de la Roxy Music, claro. La banda de Brian Eno con Brian Ferry. Sí, siempre tuvieron buenos productores. No le tiremos un dato porque empieza a hablar y no para. O sea, te saca todas las cosas de una caja. Claro, es como es que le tirás un nombre, saca un conejo y empieza a contarte cosas. Tal cual. No, por favor. Lo vamos a agarrar en alguna. En alguna lo vamos a agarrar, Y tenemos que estudiar mucho para hablar con él, me parece. Seguramente. Lo de... Una cosita que me olvidé, vieron que Jack Douglas la primera vez que trabaja seriamente es en el disco de los Dolls del año 73, que lo producía Todd Rowland. Sí. Eso no es casual, porque Todd Rowland, digamos, el tipo había liderado una banda llamada Nas, en donde empezó un poco la prehistoria de Cheap Trick, que es la banda que 4 años después Jack Douglas apadrina y hace que firmen un contrato con Epic y graben su primer disco producido por él. Muy bien. Bueno, encima nos dio un bonus track. Sí, no. Impecable, Marco. Inevitablemente me metí en los links. Perdón. Impecable. Impecable, todo lo que escuchamos. Vamos a repasar un poco lo que hablamos de... a ver, empezamos a hablar de Peter Gabriel. Pasamos por Abre Fito Páez, The Who, Kiss y toda su gran época. Aerosmith, su segundo y tercer disco. Kiss con Dynasty. Kiss, y después terminamos, hablamos de Double Fantasy de Lennon. Los New York Dolls. Y terminamos hablando de Pink Floyd, de Wall. Así que bueno, sí. Impecable, Marco. Vamos a cerrar este debut tan lindo que después, bueno, la gente que no lo escuchó o que agarró por la mitad lo puede escuchar en Spotify o en cualquier plataforma de streaming y lo puede ver en YouTube en unos días. Sí. Así que vamos a cerrar con Comfortably Numb. ¿Te parece? Yo creo que sería muy adecuado. Muy adecuado. Muy bien. ¿Y con qué disco podemos escuchar de todos estos que vos decís? ¿Cuál de todos estos que nos nombraste? ¿Cuál decís no pueden dejar de escuchar este disco si aún no lo has hecho? Mirá, es primavera, es jueves, la cerveza fresca se alarga más en la semana, así que yo recomiendo un gran disco. Si uno se quiere sentir de 16 años, 15, de nuevo, en la primavera, lo estudiantil y demás, escuchen este disco, los va a volver a hacer sentir pendejos y pendejas. Live at the Bootcamp de Cheap Trick, el primero de Gabriel. Sí. Es un disco que debe ser escuchado. Muy bien.
Vamos un con más hit. ¿Con esos dos? Esos dos. Pues Sí. si no le damos mucha tarea a la gente. Sí, ¿viste? es un montón de Esos dos. tarea. Digo Chip Trick y ahí el primero de Peter Gabriel que fue el que arrancó la sección del linkeador. Marcos, un abrazo enorme. Estamos hablando y gracias por la magia. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, un placer la consideración y poder estar acá en este espacio tan hermoso que es No Sonoras. Abrazo grande. Abrazo grande. Nos vamos Chau, con Fratalinam y ya se viene Rodri con Gregory. Otro crimen más a docuseries que nos trae Rodri, nos va a analizar un caso ¿Cómo le histórico gusta, en Francia. Vamos con eso.